Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Auditorio, esta noche vamos a hablar de un tema bastante complejo y delicado, sí, precisamente del reclutamiento de adolescentes, de jóvenes por parte de grupos delictivos, y es que también eso se le agregan las desapariciones, la deserción escolar, las dificultades para incorporarse al mundo laboral, todo un escenario bastante complicado aquí en la entidad zacatecana y que lamentablemente las autoridades poco han avanzado en este tema y que se refleja en los indicadores pues del sistema de justicia para adolescentes del estado de Zacatecas. Cada vez son más aquellas personas que lamentablemente están formando parte de las filas de grupos delictivos, están delinquiendo también, por supuesto, y que también están siendo detenidos. No se vaya, que esta noche vamos a hablar de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Auditorio, autoridades de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas informaron que el operativo que se ha desplegado tras el asesinato de 10 personas en 3 municipios del estado de Zacatecas ha avanzado y se tienen hasta el momento 5 personas detenidas que pudieran estar relacionados con estos hechos. Le tengo toda la información. Por otro lado, y ya que estamos hablando de los jóvenes que pues delinquen, también hay un importante tema, y es que el sistema de justicia para adolescentes en Zacatecas se enfrenta a cuestionamientos por las penas, precisamente por este último caso que se registró en el municipio de Tabasco, donde una menor pues fue agredida tanto física como sexualmente por otro menor de tan solo 13 años de edad. Por último, usted también recordará pues esta controversia por la imposición de una persona que podría estar al frente del Consejo Consultivo Estatal del ISSSTE en Zacatecas. Pues bueno, al final se logró destituir, y quien tomará este lugar, quien estará en este espacio es principalmente pues bueno, el secretario general de la sección 34 del CENTE, Filiberto Frausto Orozco. Le tengo todo el detalle. Tenemos aún todavía procesados menores de edad. Pues están ligadas ciertamente a rubros de posibles actividades realizadas con delincuencia organizada. Lamentablemente el panorama para las juventudes en Zacatecas no parece nada alentador. Le voy a compartir un dato. De acuerdo a la encuesta nacional sobre personas adolescentes en conflicto con la ley elaborada por el INEGI, estamos hablando precisamente de esta entrega en 2026, pues bueno, Zacatecas se encuentra entre las ciudades, entre los estados con la mayor tasa de adolescentes ingresados a los centros de internamiento, con el 47.4% por cada 100,000 habitantes. Y es que no es solamente un dato, las propias autoridades al paso de sus conferencias y posicionamientos han señalado que sí, cada vez son más los jóvenes que se suman a las filas de los grupos delictivos. El reclutamiento de adolescentes por parte de grupos delictivos, las desapariciones, la deserción escolar y las dificultades para incorporarse al mercado laboral configuran un escenario de vulnerabilidad para la juventud zacatecana, reflejado también en los indicadores del sistema de justicia para adolescentes. La encuesta nacional sobre personas adolescentes en conflicto con la ley ubica a Zacatecas entre las entidades con la mayor tasa de adolescentes ingresados a centros de internamiento, con 55.2% de los casos por cada 100,000 jóvenes, mientras que al cierre del 2025 un total de 377 adolescentes permanecían bajo la jurisdicción del sistema penal. Lo que hace a Zacatecas en su mayoría de las detenciones de adolescentes pues están ligadas ciertamente a rubros de posibles actividades realizadas con delincuencia organizada, pero también otros factores como puede ser violencia, un tema sexual. El funcionario sostuvo que el reto no debe abordarse únicamente desde la persecución del delito, sino mediante acciones preventivas. Hasta el 16 de mayo de este año, Zacatecas acumulaba 4,007 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales 66.9% tenía entre 15 y 39 años. Del total, 353 correspondían a menores de 18 años y casi 2/3 partes eran hombres. Cifras de la Secretaría de Educación reportan que la deserción escolar aumenta conforme avanza el nivel académico. Mientras en primaria es de apenas 0.3%, asciende a 3.8% en secundaria y alcanza 10% en el nivel medio superior, antes de disminuir a 3.7% en educación superior. Es cierto, tenemos aún todavía procesados menores de edad que están todavía
usando el proceso penal y que están todavía en la etapa de sentencia, pero lo cierto es que ha disminuido. Esto tiene que ver con narcomenudeo y delincuencia organizada y también el tema de secuestro. Aunque las autoridades judiciales sostienen que los casos han disminuido, los indicadores sobre internamiento, desaparición, abandono escolar y acceso al empleo muestran que las juventudes en Zacatecas continúan enfrentando condiciones que representan desafíos para las políticas de prevención, protección y desarrollo social. Para Mega Noticias, César Horta. Por ello, auditorio, siempre se ha puesto en el discurso, no solo político, sino también en el social, en que los grandes esfuerzos, los apoyos estén dirigidos hacia las nuevas generaciones, hacia las juventudes, donde precisamente grupos delictivos están, pues bueno, al acecho. Ya saben que pueden enviarnos sus comentarios al 492-103-2360 y más adelante le damos lectura a cada uno de sus comentarios. Vamos a darle vuelta a la hoja y hablemos en seguimiento a esos temas de seguridad, lo que aconteció el pasado fin de semana por la localización de 10 cuerpos sin vida en 3 municipios del estado de Zacatecas. Le voy compartiendo todo el desglose y es que pues hay bastantes posicionamientos, entre ellas la de empresarios, políticos y el propio gobierno del estado. Iniciamos pues con el tema de los políticos y es que hubo comentarios por parte de diputados del Congreso local en donde, pues bueno, hubo un intercambio de posturas entre representantes del PAN, Morena y el PRI, quienes coincidieron en la gravedad de los hechos, aunque difirieron en su evaluación en las estrategias de seguridad implementada por el gobierno estatal. La diputada local del PAN, María Teresa López García, calificó como muy lamentable el asesinato de las víctimas y expresó su preocupación por el nivel de violencia con el que ocurrieron los hechos. La diputada también cuestionó que desde el gobierno se minimice la problemática. En contraste, el diputado de Morena, Santos Antonio González Huerta, manifestó el respaldo a la bancada a la estrategia, pues bueno, de pacificación impulsada por el gobierno de David Monreal Ávila y por el gobierno de México. Respecto a las denuncias por posibles casos de extorsión, hizo un llamado a empresarios y a la ciudadanía para denunciar ante las autoridades. Por su parte, el dirigente del PRI en Zacatecas, Carlos Peña Vadillo, dio lectura a un posicionamiento oficial del partido y manifestó su desacuerdo con las declaraciones emitidas por las autoridades estatales y de procuración de justicia tras los hechos, al considerar que incurrieron en una revictimización de las personas fallecidas y sus familias. El partido también cuestionó la rapidez con la que, según afirmó, se difundieron versiones oficiales sobre el caso, mientras existen numerosos expedientes sin resolver en la entidad. Sin lugar a dudas, ahí se dieron con todo y a final de cuentas va siendo la bancada oficialista, pues la contraparte. A final de cuentas, el caso sigue siendo uno de los más complejos para la entidad zacatecana. También los empresarios ya dieron su posicionamiento a auditorio y es que los organismos del sector empresarial en Zacatecas manifestaron su preocupación por el clima de violencia que enfrenta la entidad y exigieron el esclarecimiento de los hechos, así como el fortalecimiento de las estrategias de seguridad. Ante estos hechos, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex en Zacatecas, expresó que la seguridad y la justicia, así como la paz, son condiciones indispensables para el desarrollo económico y social del Estado, por lo que se hizo un llamado a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para investigar estos hechos con profesionalismo, esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables. Por su parte, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, Delegación Zacatecas, también condenó los asesinatos de empresarios y funcionarios registrados en los últimos días y expresó su solidaridad con los familiares y amigos y compañeros de trabajo de las víctimas. La organización advirtió que la violencia no solo provoca pérdidas humanas, sino que también deteriora la confianza, inhibe la inversión y pone en riesgo las fuentes de empleo para miles de zacatecanos. En su pronunciamiento, la CEMIC solicitó a las autoridades esclarecer con prontitud estos hechos y hacer justicia, además de respaldar la seguridad cotidiana que se puede brindar también con condiciones para trabajar, invertir y vivir en el estado de Zacatecas. Los posicionamientos no se detuvieron. Auditorio, la organización Ciudadanía Participativa de Zacatecas emitió lo propio y es que publicó en redes sociales un documento donde lamentó el asesinato de las 10 personas ocurrido el fin de semana. Además, cuestionaron la versión presentada por las autoridades estatales que vincula los homicidios con posibles casos de extorsión y presunta colusión de servidores públicos, al considerar que no se ofrecieron elementos suficientes para sustentar esa hipótesis. Asimismo, criticó las declaraciones del fiscal general de justicia del estado de Zacatecas sobre los
los hallazgos derivados de los exámenes practicados a las víctimas, al señalar que esa información debería mantenerse bajo reserva por formar parte de una carpeta de investigación y que su difusión revictimiza a los afectados y a sus familias. La organización también sostuvo que el caso del expresidente municipal de Sombrerete no coincide con la hipótesis oficial, al recordar que fue privado de la libertad en su domicilio antes de ser localizado sin vida. El día de hoy el gobierno del estado realizó una conferencia de prensa donde el propio secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes, dijo desconocer esta agrupación. Y precisamente ya que estamos hablando de esta conferencia, pues se brindaron algunos avances al respecto, auditorio, y es que autoridades de la Mesa Estatal de Construcción de Paz informaron que el operativo desplegado tras el hallazgo de estas 10 personas sin vida el pasado fin de semana ha derivado hasta el momento en 5 personas detenidas, quienes podrían estar relacionados con los hechos que se investigan. Rodrigo Reyes informó que el 19 de julio fue detenida una persona en el municipio de Pánuco. Asimismo, este martes se complementó otro cateo en el municipio de Guadalupe, donde fueron asegurados 46 dosis de cristal, mientras que de forma simultánea se desarrollaba un nuevo cateo en Fresnillo, cuyos resultados se darán a conocer una vez que concluya esta diligencia. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, informó que durante los recorridos denominados como Operativo Rastrillo fueron detenidas 3 personas, 2 hombres y una mujer menor de edad, quienes viajaban en una brecha de la comunidad de José María Morelos en Fresnillo. Con estas 3 detenciones, las autoridades informaron que el saldo del operativo asciende a 5 personas aseguradas desde el inicio de las acciones implementadas tras el multihomicidio. Respecto al avance de las investigaciones, Reyes Muguerza señaló que la Fiscalía prevé dar a conocer entre el jueves y el viernes las principales líneas de investigación y más a fondo, porque la verdad han sido bastante ambiguas, además de que pues las autoridades, principalmente el secretario general de gobierno, señaló que bueno, los indicios y esta posible relación que se tiene con los detenidos, pues sí, se lo dijeron ellos mismos, principalmente por el delito del conejo. Y al regresar, exigen reformar leyes ante beneficios penales para adolescentes agresores. Y más adelante, confirman tercer caso de miasis por gusano barrenador en paciente de Trancoso. Prepárate para vivir noches inolvidables. María José, César Beina con Rucos Night, Fónica, Sonora Santanera, Sonora Dinamita, TR de Jerez, Grupo Palomo, Obvia, Cadetes de Linares, El Poder del Norte, Festival Cultural y Artístico de Guadalupe 2026. Estamos de regreso, auditorio, con mucha más información, pero antes conozcamos las 100 palabras de este martes. 100 palabras con Jimena Barbero. Durante años el combate al huachicol se concentró en los ductos de Pemex. Hoy la investigación muestra un esquema más complejo. Esta red de huachicol fiscal utilizaba empresas, operaciones aduanales y transporte ferroviario y marítimo para introducir combustible evadiendo impuestos. En los últimos días las investigaciones alcanzaron a empresarios, un exgobernador y nuevos exmandos de la Marina. El dato más importante es la transformación del crimen organizado. Ya no basta pensar en hombres armados o tomas clandestinas. Hoy también hay redes que aprovechan el comercio exterior, la logística y las estructuras empresariales para obtener ganancias millonarias. La pregunta no es únicamente quién introdujo combustible ilegal a México, sino cómo una operación de esta magnitud funcionó durante años utilizando puertos, aduanas, documentos y empresas sin que los controles institucionales la frenaran. Esta investigación no solo deberá castigar a quienes participaron, también tendrá que explicar qué falló dentro del Estado para que una red de esta dimensión pudiera operar. De regreso con más información, vámonos a nuestra sala de redacción. Bienvenida Silvia, vámonos rápidamente con algunos mensajes. Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Redacción de Mega Noticias Zacatecas. Ya lo sabe, vámonos directo con sus comentarios. El primero de ellos dice: no solo los políticos, empresarios y demás figuras están preocupadas, es algo en general en todo Zacatecas. Ahora ni poner un negocio se puede, y para rematar, ni respaldo hay por parte del gobierno. Y seguirán saliendo más posicionamientos por lo que pasó en Zacatecas. La cosa es que, ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos? Y sí,
En pregunta que se le hacía hoy a los diputados de qué van a hacer o qué opinión tienen, son ellos también los que expresan tener temor de salir a la calle. Imagínense nosotros. Cambiemos de tema, no nos vayamos tan lejos. Después de lo ocurrido, sobre todo con esta menor de 10 años, quien presuntamente fue abusada por un niño de tan solo 13 años, es ahí donde uno se pregunta qué pasa con la legislación, qué tanto nos han fallado los diputados para hablar en favor de las infancias. El sistema de justicia para adolescentes en Zacatecas genera un peligroso vacío legal. El reciente caso de la menor de 10 años agredida en Tabasco por otro menor solo expone la falta de políticas públicas que deberían de implementarse para prevenir estos delitos en menores. Es ahí en donde evidentemente hay un señalamiento a la legislación que se encuentra actualmente, que es tan permisiva y laxa respecto a este tipo de delitos tan graves por el solo hecho de que los comete un menor de edad. De acuerdo a datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, durante 2024 se registraron 373 carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes, de las cuales se imputaron a 218. Hasta la mitad del 2026 se han detenido a 47 personas adolescentes de entre 14 y 17 años. Entre ellos hay hasta 41 varones y 6 mujeres. Aquí desde mi óptica, pues evidentemente tendríamos que priorizar la estabilidad y el beneficio y la justicia para la víctima. Sin embargo, la legislación está muy endeble en ese sentido y sí tiene que haber modificaciones de fondo. Hay muchos beneficios en nuestro sistema penal para los agresores, desde los beneficios preliberacionales, desde las medidas cautelares. Según las estadísticas de la EPACOL 2026, hubo un total de 1,543 personas adolescentes puestas a disposición por instituciones estatales y municipales durante 2024 en Zacatecas. Adicionalmente, el estado fue la cuarta entidad con mayor tasa de personas adolescentes ingresadas en centros de internamiento. Fue el tercer estado con mayor porcentaje de ocupación en estos centros. Sí hay necesidad de una forma permanente de ir revisando las leyes. Los fenómenos se hacen cada vez más complejos, pero insisto, no solamente es la cuestión del castigo, que es lo último, sino la cuestión de la prevención. Y claro que hay instituciones, hay fiscalías especializadas, está CIPINA, está los trabajos que hacen arduamente los profesores en las escuelas. El sistema penal juvenil de Zacatecas es un laberinto sin salida. Por un lado, la ley falta especializarse más, pero por otro, la capacidad operativa y de infraestructura como los centros de internamiento es insuficiente, por lo que en casos como los de Zacatecas se necesita una correcta política social para no solo prevenir estos casos, pero también tratarlos correctamente, involucrando a los menores responsables y sus tutores legales. Luis Ángel González, Mega Noticias. Desde la redacción me despido. Excelente noche de martes. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana. No se despegue. Vámonos ahora con nuestras breves locales. Le comparto, auditorio, que el Ayuntamiento de Zacatecas mantiene operativos permanentes para controlar la sobrepoblación canina, con especial atención a jaurías de perros ferales en zonas como el Ecoparque y el Cerro de la Bufa. Las acciones incluyen recorridos de captura, esterilización gratuita, adopción y concientización, por supuesto, al momento de que se hagan este tipo de operaciones, mientras que la eutanasia solo se aplica en casos de salud crítica. Previa valoración veterinaria, por supuesto, además de que las autoridades atribuyeron el problema principalmente a la responsabilidad de propietarios, quienes permiten que sus mascotas deambulen en la vía pública. Entró en vigor la actualización del reglamento de la Ley de Fomento a la Ganadería en el Estado, la primera desde el 2012, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad del ganado, reforzar el control sanitario y recuperar la exportación de ganado en pie. La nueva modalidad también establece sanciones más severas por irregularidades en la movilización, identificación y comercialización de animales, además de combatir el abigeato y mejorar la sanidad pecuaria. La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó el tercer caso de miasis por gusano barrenador en humanos en la entidad. Se trata de un hombre de 51 años, originario de Trancoso, quien permaneció bajo atención médica debido a que presenta comorbilidades. Y mucho ojo, porque bien nos mencionaban en la Secretaría de Salud que esas personas con comorbilidades pues pueden tener complicaciones. Con este caso, las autoridades mantienen activa la vigilancia epidemiológica, mientras que en el estado de Zacatecas ya se reportan 61 casos activos hasta el momento y 225 acumulados de gusano barrenador, pero en animales.
Trabajadoras de diversos programas federales de la Secretaría de Mujeres denunciaron de manera anónima que no han recibido el pago o su salario desde el mes de abril. Aseguraron que continúan laborando y asistiendo en actividades oficiales con recursos propios, mientras que exigieron la regularización inmediata de los pagos y advirtieron que la situación representa una afectación económica y emocional para decenas de empleados. Mientras que precisamente nos acaban de informar, desde la Secretaría de Mujeres que los recursos se han dispersado, así que estaremos constatando esta información. Vámonos, auditorio, a conocer cómo estará el panorama, el clima para el día de mañana, miércoles, ya lo sabes, de la mano de mi compañero Alejandro Orozco. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, con lo que usted estará viendo a lo largo de este miércoles. Llegamos a la mitad de la semana, lo hacemos con algo de nubosidad aquí para la región, nubes dispersas. No estoy esperando tormentas importantes allá por el fin de semana, a lo mejor llega un poquito más, pero en estos días lo que más vamos a estar viendo es sol. Y yo le tengo el pronóstico preciso. Le cuento que en Jerez la máxima será de 29 grados, Fresnillo alcanza los 27. Nosotros con 25, la presencia de algo de nubosidad. Ya le digo, hacia los próximos días, algunos cambios, baja tantito la temperatura específicamente en este viernes, pero el fin de semana vendrá mucho sol y la máxima por los 26. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, buscan consolidar un centro de alto rendimiento para fortalecer el talento matemático. Paga tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptora 10 dígitos. Es muy fácil. Auditorio, estamos de regreso con mucha más información. Último bloque informativo. Principalmente hablamos de cómo las nuevas generaciones están técnicamente en el mundo digital. El uso de dispositivos móviles entre menores de edad se ha convertido en un tema de política pública importante para la salud mental y la seguridad de la infancia mexicana, que se debate entre la prohibición y la necesidad de regulaciones. La digitalización de la infancia mexicana es una realidad. Prácticamente la totalidad de los adolescentes utiliza Internet y redes sociales. Pero la realidad es que los niños, niñas y adolescentes, más del 90% de ellos y ellas están conectados. Estamos hablando de entre 27 y 28 millones de niños, niñas y adolescentes en México. Su uso ha crecido aceleradamente, pasó de 19 millones en 2016 a 22.9 millones en 2024. Pero también se ha vuelto una adicción preocupante. 30.9% de los padres señala que sus hijos usan Internet más de 5 horas diarias. El promedio es de 7 horas 32 minutos. Pero lo que tenemos que ubicar es que esas 3 o 4 horas están distribuidas entre comunicación con su entorno familiar y amistades, muy importantes en su edad, particularmente adolescentes, porque cruza con su identidad o pertenencia. También hacer tareas y buscar información para las mismas tareas y entretenimiento. A la par, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF México, señala que el 25% de los jóvenes entre 12 y 17 años ha vivido una experiencia de robo de información, ciberacoso, grooming, sexting, exposición a contenidos violentos y pornografía a edades tempranas. Un perfil de Snapchat diciendo que ella era un niño de 13 años y que yo era una niña de 13 años. Y entonces a Mercedes le salía puro contenido sexual. Y a mí me salía puro contenido de cuida lo que comes, cuídate el cutis, ve esta influencer de ejercicio. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Mucho ojo con lo que está circulando también en redes sociales. Vámonos con más información, auditorio. Hablemos del Platabús, auditorio. Seguimos con este tema y es que el docente investigador jubilado de la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas y especialista en urbanismo, Rubén Méndez Félix, aseguró que el proyecto del Platabús aún presenta importantes interrogantes técnicas, financieras y operativas que deben de resolverse antes de consolidar el nuevo modelo de transporte público en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe. En entrevista,
El exfuncionario de la entonces Dirección de Tránsito y Vialidad recordó que durante el inicio del gobierno de Amalia García Medina en 2004 comenzó un proceso de análisis para atender los problemas estructurales del transporte público en Zacatecas. Méndez Félix explicó que aunque su responsabilidad enfocaba pues técnicamente en la ingeniería vial, pues recibió capacitación especializada en sistema de transporte público en Querétaro y Michoacán, donde se preparó con temas relacionados. A partir de sus estudios, dijo, se impulsó el diagnóstico integral para Zacatecas, el cual concluyó que existían deficiencias importantes en la operación, altos costos administrativos y falta de personal especializado. Entre las principales recomendaciones se encontraron la transformación gradual del modelo tradicional de llamado hombre camión hacia empresas organizadas por rutas con el propósito de optimizar costos, mejorar la administración y ofrecer un servicio más eficiente para los usuarios. Mientras tanto, proyectos como el Platabús están avanzando, pero falta que se quiten estos temas políticos y financieros, que se aclaren, que se sigan de fondo, porque pues varios temas hay de por medio. Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la sección 34 del CENTE, perfila su llegada a la representación del magisterio ante el Consejo Consultivo Estatal del ISSSTE en Zacatecas, proceso que se oficializará en el lapso del próximo en un lapso aproximado de 2 meses. Esta definición se da como seguimiento al anunciado el pasado 3 de julio, cuando la sección sindical informó sobre la impugnación del nombramiento de Aida Ruiz Flores para dicho encargo. Al respecto, el líder magisterial puntualizó que se mantendrá a la espera del proceso normativo, esto pues interno de la comisión, para formalizar su encargo como vocero de las y los trabajadores de la educación ante el instituto. Frausto Orozco enfatizó que el Consejo Consultivo Estatal del ISSSTE cumple con una función estratégica para gestionar de manera directa las necesidades prioritarias del magisterio en materia de salud y seguridad social. Perdón. Por otro lado, auditorio, la creación de un nuevo centro de alto rendimiento para la formación de estudiantes con talento sobresaliente en matemáticas continúa siendo uno de los principales objetivos de la Olimpiada Estatal de Matemáticas en Zacatecas. Así lo señaló José Tiscareño Berumen, coordinador estatal del programa, quien aseguró que el proyecto busca fortalecer la preparación académica de las nuevas generaciones y contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la entidad. Explicó que aunque el centro especializado aún no se ha concretado, los entrenamientos de los alumnos seleccionados no se han detenido gracias al respaldo de diversas instituciones educativas a lo largo de 2 años, que han facilitado espacios para desarrollar las sesiones de preparación. Actualmente, indicó, el Colegio Santa Ana es la única institución que alberga de manera permanente las actividades de entrenamiento gracias al apoyo de su director, quien pues ha puesto a disposición estas instalaciones. El coordinador afirmó que el modelo de trabajo implementado por la Olimpiada Estatal de Matemáticas ha permitido que Zacatecas se ubique entre las entidades con mejores resultados en las competencias nacionales, logro que atribuyó pues bueno a estos esfuerzos, pero les falta por supuesto un poco más. Y precisamente en nuestra siguiente sección la hablaremos de los triunfos que han tenido las Olimpiadas de Matemáticas. Buenas noches, auditorio. Le damos la bienvenida al mundo digital de las redes sociales en nuestra sección Tendencias, opinión, memes y mucho más de lo que se habla en Zacatecas y el mundo. 18 jóvenes matematletas zacatecanos que compitieron en la Olimpiada de Matemáticas en Singapur volvieron con una medalla que deja en alto el nombre de Zacatecas. Este es el 5º año consecutivo en que, a pesar del poco apoyo recibido por autoridades, una delegación zacatecana logra grandes resultados en esta competencia. En total se ganaron 2 medallas de oro, 4 de plata, 9 de bronce y 3 menciones honoríficas. Se viralizó un video grabado dentro de una sala de cine en Puerto Vallarta, donde se muestra un altercado entre una mujer extranjera en aparente estado de ebriedad con otros espectadores de la película La Odisea. Insultos en inglés e intentos de patear a los asistentes hasta ser sacada por seguridad dan origen al apodo de Lady Karateka, para identificar a esta agresiva mujer que nunca olvidará nuestro país. El momento llegó. Marvel Studios finalmente ha revelado un nuevo tráiler oficial de lo que será el próximo filme de Avengers Doomsday, el cual promete ser el proyecto que le dé una nueva cara al universo cinematográfico de la compañía, además de finalmente contar con escenas del mismo Doctor Doom interpretado por Robert Downey Jr. La película se estrenará en diciembre de este año. ¡Listo! Ya está usted informado de las conversaciones más relevantes en plataformas como Facebook, X antes Twitter y hasta TikTok. Por cierto, no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mega Noticias Zacatecas y no se olvide de pasar un hashtag ¡Feliz Martes!
Feliz martes, auditorio, y antes de irnos algunos de sus mensajes, por acá nos mencionan: buenas noches, es necesario hacer algo respecto a la basura. En la calle Mexicapan, Barrio Mágico, se abandona la basura, la rompen los perros y nadie recoge. Se ha pedido a la SAMA. Más bien se ha perdido la sana costumbre de barrer el frente de los domicilios. Urge Departamento de Limpieza, pongan las multas correspondientes. Por supuesto, estaremos después checando con el departamento para ver qué está pasando precisamente en la zona. Y Barrio Mágico, pues ahí de Mexicapan, en la capital zacatecana. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Que tenga una excelente noche, que descanse. Nos vemos el día de mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís.